Imagina a un hombre tan brillante, tan decidido, que desafió al mayor imperio de su época, y casi lo destruye. Un niño que juró odio eterno a Roma, y un general que la hizo temblar con cada paso que daba. Esta es la historia de Aníbal Barca, el estratega que puso a Roma de rodillas. Y no es solo una historia antigua, es una lección de genialidad militar, audacia y venganza. Quédate, porque lo que estás a punto de ver cambiará la forma en que entiendes la guerra. Aníbal nació en Cartago, una poderosa ciudad en el norte de África, hoy Túnez. Su padre, Amílcar Barca, era un comandante temido por los romanos. Cuando Aníbal tenía apenas 9 años, su padre lo llevó al templo y le hizo jurar, ante los dioses, odio eterno a Roma. Ese juramento marcó su vida. Desde joven, Aníbal fue entrenado en el arte de la guerra. No solo aprendió a luchar, aprendió a pensar como un general, a anticiparse, a sorprender. Y cuando su padre murió, Aníbal tomó el mando del ejército cartaginés en Hispania. Tenía apenas 26 años. Si te gustan estas historias de personajes que desafiaron al destino, suscríbete al canal. Aquí convertimos la historia en épica. Después de su ascenso como comandante en Hispania, Aníbal no tardó en dejar clara su intención: vengar a Cartago y humillar a Roma. Sabía que enfrentarse directamente al poder romano sería una empresa suicida si lo hacía de la manera tradicional. Por eso, diseñó un plan audaz, casi imposible, que hasta hoy sigue asombrando a los estrategas militares. Todo comenzó en Sagunto, una ciudad aliada de Roma, pero ubicada en territorio cartaginés, según el tratado anterior. Aníbal atacó Sagunto en el año 219 a.C., una jugada provocadora que sabía que desencadenaría la guerra. Y así fue. Roma exigió que se entregara a Aníbal. Cartago se negó. Era oficial. Había comenzado la Segunda Guerra Púnica. Pero aquí viene lo sorprendente. En lugar de preparar la defensa en África o esperar a que Roma atacara Hispania, Aníbal decidió hacer lo impensable: invadir Italia por tierra, cruzando 2 grandes cordilleras, los Pirineos y los Alpes, con un ejército enorme, miles de soldados, caballería y elefantes de guerra. Muchos pensaron que estaba loco. No existía un precedente. Las rutas eran peligrosas, el clima invernal, las montañas traicioneras. En el camino, perdió más de la mitad de su ejército. Sufrieron avalanchas, hambre, traiciones de tribus hostiles. Y sin embargo, siguió avanzando. Imagina el impacto psicológico en Roma. Un general extranjero estaba cruzando los Alpes, con elefantes de guerra. Roma nunca había sido atacada desde el norte. Esta era una amenaza que no podían comprender del todo. Muchos de los que sobrevivieron el paso de los Alpes llegaron heridos, pero determinados. Aníbal no solo tenía un ejército endurecido por la marcha, sino algo más poderoso: un propósito. Cada uno de sus hombres luchaba con la convicción de vengar las humillaciones sufridas por Cartago. Y aún más importante, Aníbal no venía solo con tropas. Venía con una idea: liberar a los pueblos itálicos sometidos por Roma. Sabía que si lograba que las ciudades aliadas de Roma se rebelaran, podría aislarla. Era una guerra de desgaste político, económico y moral. Una estrategia moderna, siglos antes de su tiempo. Y cuando por fin pisó suelo italiano, Aníbal estaba listo para hacer historia. Si te apasionan estos momentos donde la historia cambia por la decisión de un solo hombre, suscríbete al canal. Cada semana desenterramos el pasado para entender el presente. Tras cruzar los Alpes, muchos pensaron que Aníbal había cometido un suicidio táctico. Pero entonces sucedió lo inesperado. No solo estaba vivo, estaba preparado para aplastar a Roma. Su primera gran victoria llegó en el río Trebia. Aníbal, superado en número, usó el terreno y el clima a su favor. Hizo que sus tropas se bañaran en agua caliente mientras los romanos, ingenuos, cruzaban un río helado al amanecer. Cuando los legionarios estaban empapados, fríos y agotados, Aníbal atacó. El ejército romano fue aplastado. Miles murieron.
El mito de la invencibilidad romana empezaba a resquebrajarse, pero esto era solo el comienzo. Un año después, en el lago Trasimeno, Aníbal preparó una emboscada maestra. Ocultó su ejército en las colinas y esperó a que los romanos pasaran por un estrecho camino junto al lago. Cuando la niebla se levantó, los legionarios descubrieron que estaban rodeados. No hubo escapatoria. El ejército romano fue aniquilado. Fue una de las emboscadas más letales de la historia. El cónsul romano murió en combate. Roma estaba en shock. Y entonces llegó Canas. Año 216 a.C. Roma reunió el ejército más grande de su historia hasta ese momento, casi 90.000 hombres. Pensaban que por fin acabarían con el cartaginés rebelde. Pero Aníbal tenía otros planes. Organizó su ejército en forma de media luna, con el centro más débil intencionalmente. Cuando los romanos avanzaron, pensaron que estaban ganando, pero era una trampa. La línea central de Aníbal se replegaba lentamente mientras los flancos cartagineses envolvían al enemigo. Fue un movimiento perfecto, una doble envolvente, una maniobra aún estudiada en las academias militares modernas. Los romanos quedaron completamente rodeados. No podían avanzar ni huir. Murieron entre 50.000 y 70.000 soldados romanos en un solo día. Fue una masacre. Un desastre tan profundo que por primera vez en siglos, Roma prohibió llorar en público. Sí, literalmente prohibieron el luto para no mostrar debilidad. Aníbal lo había hecho. Puso a Roma de rodillas. Había destruido legiones enteras, derrotado a los mejores generales romanos y ganado el respeto y el miedo del mundo conocido. Pero, ¿por qué no atacó Roma directamente? ¿Por qué no acabó con la ciudad cuando estaba a su merced? Esa es la pregunta que ha obsesionado a historiadores por siglos. Después de Cannas, Roma estaba en ruinas emocionales. Había perdido sus ejércitos más poderosos. Sus aliados comenzaban a desertar. La ciudad, por primera vez, temía por su existencia. Y entonces ocurrió lo impensable. Aníbal no atacó. Muchos se preguntan, ¿por qué? Tenía el camino libre. El enemigo estaba débil. ¿Por qué no marchó hacia la capital y la destruyó? Existen varias teorías, y todas son tan fascinantes como frustrantes. La más citada es que Aníbal no tenía el equipo necesario para un asedio prolongado. Roma no era una aldea cualquiera. Era una ciudad fortificada, con muros gruesos, almacenes de grano y una capacidad logística enorme. Sus reservas le permitían resistir durante meses. Y Aníbal tenía un ejército reducido, agotado por años de campaña, sin maquinaria de asedio, sin refuerzos inmediatos desde Cartago. Otros creen que esperaba que Roma se desmoronara sola. Después de Canas, muchas ciudades aliadas se cambiaron de bando. Capua, una de las más importantes del sur de Italia, juró lealtad a Cartago. Aníbal quizás pensó, Roma ya está muerta, solo tengo que esperar. Pero se equivocó. Roma no cayó. Se reorganizó. Creó nuevos ejércitos desde cero, incluso con esclavos y adolescentes. Subió los impuestos. Reforzó alianzas. Y lo más importante, nombró a un nuevo general, un hombre que entendería cómo enfrentar a Aníbal sin caer en su juego. Ese hombre era Publio Cornelio Escipión. La decisión de no atacar Roma fue tal vez el mayor error de Aníbal. O tal vez fue una muestra de su lucidez. Sabía que conquistar una ciudad es más que alzar una espada. Es un juego de paciencia, política y estrategia a largo plazo. Si hasta ahora te ha impresionado la historia de Aníbal, imagina lo que viene. Suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios sobre los estrategas más brillantes de la historia. En el año 202 a.C., en la batalla de Zama, Aníbal fue derrotado por Escipión el africano. Fue su única gran derrota. Después, Aníbal huyó. Vivió en el exilio, ayudando a otros reinos a resistir a Roma. Pero Roma nunca olvidó. Lo persiguió durante años, hasta que, acorralado, Aníbal eligió la muerte antes que caer en manos romanas. Murió en el 183 a.C. Pero su legado vive.
Napoleón lo estudió. Los generales modernos aún analizan sus batallas. Porque Aníbal no fue solo un enemigo, fue el maestro de la guerra. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Aníbal debió marchar sobre Roma tras Canas? ¿Habría cambiado el mundo? Déjalo en los comentarios. Leemos todo lo que escriben. Y si este video te hizo ver la historia de otra forma, compártelo con alguien que ame las batallas épicas tanto como tú. Nos vemos en el próximo misterio de la historia.